A los peruanos nos encanta el humor, nos fascina, pero no cualquiera, no, debe ser un humor visceral, que nos atraviese las entrañas y sea expulsado al mundo para envenenarlo. No hay risa malvada. ¿Acaso hay alguna que no provenga de la sorna? Después de todo, ¿cuál es la gracia si no te humillo, si no te ridiculizo, no te estigmatizo con impunidad? Si es gracioso para mí, debe serlo también para ti. No me río de ti, me río contigo. Pero hay de ti, si te atreves a convertir en fortaleza tu debilidad, si osas hablar o utilizar los símbolos de marginalidad como identidad, si comienzas a cuestionar mi humor, a penalizar la comedia, la televisión, a ponerme un sello de crueldad y odio, tú eres quien está mal, eres quien se equivoca, tú eres de cristal. Después de todo solo eran risas. ¿Qué tanto daño podrían hacer? Hace unos días, Gaela Cari y Franklin tuvieron un debate que queda registrado en la historia como una muestra más de que la palabra transexual sigue siendo una palabra sucia en el Perú y el falso mito de la meritocracia sigue vigente en una sociedad que es de todo menos igualitaria. La comunidad LGTBIQ+, conformada por personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, ha sido sucesivamente discriminada por la sociedad y el Estado, quitándoseles muchísimas oportunidades, impidiendo que gocen plenamente de sus derechos fundamentales como la vida, la integridad, la dignidad, la salud, la educación, el acceso a distintas oportunidades laborales, entre otros. El Estado peruano jamás ha establecido políticas claras para combatir los prejuicios y los estereotipos que generan violencia, discriminación y ponen en un estado de vulnerabilidad a este grupo poblacional. El primer demonio al que tienen que enfrentar las personas transexuales en el Perú es a la disforia, sentir que su propio cuerpo los traiciona. Es un sentir que pocos experimentan y por ello son muchos los que no comprenden, lo que significa que tu cuerpo no corresponda a la identidad que tú tengas. Al nacer se nos asigna un sexo biológicamente, pero ya sabemos que el género, al ser una construcción social, la identidad de género no solo se compone por dos categorías conocidas como hombre o mujer. No, existen distintos elementos de identificación para distintas personas por la sensibilidad que puedan tener ante distintos elementos en la sociedad. En ese sentido, ser transexual en el Perú es un drama, es un obstáculo y sobre todo es un constante martirio. No solo porque aquello que ves en el espejo no se corresponde a quién eres, no solo por la discriminación e intolerancia que puedes recibir de las personas más allegadas a ti, sino también por la constante discriminación en distintos aparatos estatales y públicos, desde ir a gestionar documentos personales hasta ver en televisión cómo se burlan de este tema, la falta de oportunidades de las personas transexuales en el país, sobre todo las mujeres transexuales. Cada día distintas personas transexuales tienen que enfrentarse a la estigmatización de circunstancias discriminatorias que surgen cuando se les solicitan sus documentos personales. Esto es algo que vimos en la cuarentena, cuando muchas mujeres transgénero salían el día que se les designaba a las mujeres salir de compras. Ellas, identificadas, vestidas, caracterizadas en su sentir mujeres, salían aquel día, pero eran víctimas terriblemente de la transfobia de los oficiales de policía, que se burlaban de ellas, que les decían: no, pero aquí en tu DNI tú tienes un nombre y un rostro distinto, por lo tanto vamos a llevarte a la carceleta, por lo tanto no puedes circular, por lo tanto no eres una mujer y estás mal, estás cerrada, etc. Entonces, enfrentarse a eso constantemente, sobre todo en la época de pandemia, es algo que nosotros como personas cisgénero no conocemos, pero es muy curioso que son muchísimas las personas cisgénero que se atreven a hablar de estos temas, que se atreven a hablar del tema de Gaela Cari sin tener a mano estos datos, preguntándose si en efecto el haber llamado a Gaela Cari por el nombre que se le designó al momento de nacer fue o no transfobia. La respuesta más clara y más evidente es que sí, en efecto. Aquí hubo alevosía, hubo intencionalidad, no hubo un manejo adecuado de los documentos personales de Gaela y sobre todo entró en vigencia un discurso de odio que vamos a ver a continuación. Ser transexual en el Perú implica trámites que simbolizan dinero que no muchas personas tienen porque las oportunidades en el país son distintas, porque los estratos sociales también atraviesan estos temas de sensibilidad, de identidad de género.
porque no es sencillo para una persona transexual, andina, de habla no castellana como primera lengua, poder acceder a este tipo de información, poder acceder a las posibilidades que le permitan sentirse o verse como en realidad se siente. En ese sentido, esto implica un auge económico o un estrato económico que no muchas mujeres transexuales poseen. En este proceso de transformación de sus cuerpos, que no debería ser motivo de vergüenza, que no debería ser motivo de persecución. ¿Es tan malo entonces nombrar a una persona transexual por el nombre que figura en su DNI? ¿Es incómodo o no? Pensemos en esto. Si nosotros hubiéramos estado en la escuela y hubiéramos sido víctimas de maltrato, del llamado bullying, y nos hubieran puesto un apelativo durante toda nuestra vida primaria y secundaria, si cuando tuviéramos que hacer trámites, cuando tuviéramos que hacer cualquier tipo de gestión, se nos llamara con este nombre, ¿no vulneraría nuestro derecho a una identidad sana, plena? Lo mismo pasa con las personas transexuales. Llamarlas por su nombre implica revictimizarlas, implica traer a colación todos los discursos que han rodeado el mismo, discursos de un hombre que en realidad no es un hombre que los identifique. Es un error garrafal, un error de desconocimiento y un error del que muchos están agarrándose para decir que en efecto lo que Gaela está expresando ahora como transfobia no está. Tan acostumbrados estamos a la transfobia, tan acostumbrados estamos a los discursos de superioridad que cuando vemos uno en ejercicio pensamos que solo es humor o es exageración por parte de la persona afectada. Aquí también hay una parte del debate donde el candidato le dice a Gaela que ella no posee los estudios, no está bachillerada, titulada, y que cómo pretende ser congresista. Lo que omitió este congresista cuando increpó a Gaela de no tener un título universitario, un bachiller, fue que ella, para acceder al mismo, tendría que seguir una serie de protocolos que atentan contra la identidad de género que ella posee. Tendría que utilizar ropa masculina, tendría que firmar como hombre cuando su sensibilidad es otra, cuando no ha podido acceder a este cambio en su DNI. Entonces tendría que despojarse de lo que es, de la identidad que ha hecho con base a traumas, con base a una violación consecutiva cuando fue prostituta y con base también a un discurso que supuestamente se pinta como un proceso institucional, pero valida estos discursos heteronormativos que exigen a las personas que solo se identifiquen con dos géneros que no bastan para poder hablar de la diversidad que existe en nuestro país y en el mundo. ¿Cuál es la situación social de las personas transexuales? Porque también el congresista increpa esto a Gaela, cuando para muchas personas transexuales acceder a estudios superiores, sobre todo para las mujeres transexuales, es un logro. La mayoría, por la carga psicológica para la familia que implica este proceso, este cambio, sobre todo por discursos dados desde el desconocimiento, hacen que muchas mujeres trans desde temprana edad sean echadas de su hogar debido a la identidad de género que poseen. No cuentan con el apoyo de sus familias durante mucho tiempo, muchísimas veces. No pueden acceder a estudios superiores o terminar la secundaria. Tienen que acceder a trabajos que son adecuados supuestamente para personas trans. La misma sociedad las orilla. No vemos mujeres transexuales que sean congresistas, ni secretarias en instituciones gubernamentales, ni abogadas, por ejemplo, médicos, no. En realidad, por desgracia, la sociedad orilla a muchas mujeres transexuales a profesiones que son muy estereotipadas o en muchos casos son terriblemente humillantes, como en el caso de la prostitución. Muchas mujeres transexuales se dedican a la prostitución no porque quieran, y en realidad en el país son pocas las mujeres trans, ¿no?, que se dedican a la prostitución porque es una vocación que tenían desde muy pequeñas. No, muchas veces se debe a distintos factores y entre ellos la necesidad económica es uno de estos, que las obliga a aceptar distintos tipos de humillaciones, a exponerse a enfermedades, a crímenes de odio, porque no tienen más opciones para acceder a espacios, para tener algún tipo de comida, de alimentación, de hogar. Esto es algo que el congresista de Renovación Nacional, si no me equivoco, omitió cuando empezó a cuestionar a Gaela con respecto a sus estudios, olvidando esa brecha que había entre ambos. Él, un hombre blanco, heterosexual, de clase media alta, con acceso a la educación y a distintos discursos, cuestionar a una mujer trans, indígena, migrante, que ha tenido que pasar por muchísimo para poder terminar su carrera universitaria, que ejerció la prostitución muy a su pesar porque no tenía opciones económicas, que entiende el sentir de muchas otras mujeres trans, y siendo cuestionada por alguien que no había tenido o no había pasado por estos procesos ni estas dificultades. ¿Es o no es transfobia cuando llama a Gaela por el nombre que se le dio, que no le identifica?
Por supuesto que sí, porque hay una intencionalidad, hay lo que conocemos como falacia ad hominem, un ataque vedado que busca herir a la otra persona, que busca humillarla. La sociedad heteronormativa en la que vivimos hace que las mujeres trans se sientan rechazadas al no ser nombradas con la identidad que tienen para sí mismas, con el sentir que poseen. Entonces, cuando una mujer trans es nombrada de una forma en la que no se siente identificada con alevosía, se está cometiendo un acto de transfobia. Un acto de transfobia que se justifica supuestamente porque legalmente es su nombre. Y se amparan en una ley que es a todas luces, en lo absoluto, inclusiva. Es todo lo contrario a una ley discriminatoria que no permite el verdadero ejercicio de la identidad en el país. Las cifras lo son todo. Estas cifras han estado vigentes desde el 2010 hasta la fecha. Debemos tomar en cuenta las dificultades que la comunidad LGTBI más pasa. Para empezar, un 88.1% jamás denuncia la violencia que sufre, sea en su hogar o fuera de este. Un 35% más es víctima de violencia por pertenecer a la comunidad LGTB, realizada por sus familiares. Las estadísticas también nos hablan de que existen anualmente alrededor de 406 o 450 casos de violencia reportados contra personas LGTBI+. Y este 46% corresponde a una población transgénero femenina, misma población transgénero a la que pertenece Gaela Cari. Debido a la inexistencia de una ley clara de identidad de género, no pueden tener un documento que refleje verdaderamente su identidad. Esto vulnera sus derechos con respecto al acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Desde discursos como, por ejemplo, que no podían ir a comprar sus alimentos el día que salían todas las mujeres, hasta cuando van a solicitar un título universitario, como sucede con Gaela, que debe seguir toda una serie de protocolos donde debe despojarse de la identidad que la identifica para seguir con los protocolos institucionales de una universidad que al parecer vive atrasadísima en el tiempo. El 70% de las mujeres transexuales en el país se dedica al trabajo sexual, porque es su última alternativa de empleo. Cuando nosotros pensamos en una mujer trans, por desgracia, viene a nuestra mente una construcción que la televisión, que la sociedad ha generado, pero que legitima su accionar fuera de los espacios ficcionales. Una mujer trans o es peluquera o es prostituta, no puede ser más. Y el 89% de las mujeres transexuales, pese a que un 70% se dedica al ejercicio de la prostitución, no posee ningún tipo de seguro médico. Se exponen a distintas enfermedades, a crímenes de odio, sin ningún tipo de respaldo en lo que es salud. Si existe transfobia, cuando alguien con alevosía pronuncia tu nombre porque sabe que genera esa molestia, porque sabe que te genera este dolor, este sufrimiento. Vamos a ver también los comentarios que en las redes sociales abundan. No he hecho una estadística precisa, pero son muchísimos los argumentos que se escriben para justificar el accionar de este congresista y para decir que Gaela Cari en realidad exagera, que busca lucrar con este tema. Este ya es un discurso bastante conocido. Un discurso donde se justifica al victimario y se culpa a la víctima por los sucesos que acaecen con respecto a un acontecimiento específico. Vamos a conocer entonces qué nos dicen estos discursos de odio encontrados en las redes sociales. Es mucho más fácil decir que simplemente se está llevando una situación a un extremo. Pero lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a criticar todo, a ver todo desde una perspectiva de privilegios, que cuando algo atenta contra nuestro status quo, pues obviamente tenemos este tipo de reacciones. Por ejemplo, esto de usurpador de identidad. Atención con el tratamiento de género, sigue siendo masculino, pese a la identificación que tiene la postulante congresista Gaela Cari. Sí, la identificación sigue siendo también aquí forma de insultar, forma de generar este tipo de elementos. Y nuevamente se le nombra de esta forma, buscando que esto sea en efecto un discurso de odio, de segregación, de separación. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son de la comunidad LGTBIQ+? Sucede esto siempre, que en realidad se utilizan diversas falacias, distintas palabras para supuestamente generar empatía, para supuestamente decir que se exagera, pero se busca seguir generando un discurso de odio. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver con estas afirmaciones.
¿sí? Y aquí es curioso, una mujer trans postula, obviamente para que la comunidad trans tenga identificación. Hemos visto lo difícil que es para los hombres y mujeres transexuales, sobre todo mujeres transexuales, generar espacios de igualdad, de verdadera equidad y oportunidades laborales. Entonces, notablemente, necesitan una identificación, una representación en el poder legislativo para la comunidad trans. No obstante, la gente lo ve como que no, ya que no importa cuántos congresistas varones y mujeres cisgénero existan en el Congreso, no. Que haya alguien que sea trans, ay no basta con que sea trans, tiene que tener algo más. Y sin saberlo pregunta, algún bachillerato, algún licenciado, algún doctorado. Ya vimos que en efecto Gaela estudió, pero no puede licenciarse ni bachillerarse al menos que acepte los términos de la universidad, ¿sí? Que es básicamente renunciar a su identidad de género para realizar estos procesos como un hombre cisgénero. Terrible, porque se le está pidiendo algo que no se pediría a otra persona. Bien, también vemos, por ejemplo, no hay propuestas a favor del pueblo en general, solo de trans. Pues claro que solo va a haber propuestas a favor de la comunidad transexual porque es transexual, porque ha vivido en carne propia lo que es la marginación por su identidad de género, ha vivido en carne propia las consecuencias de la ignorancia que muchas personas manifiestan en sus comentarios, que no son pocos, que solo he seleccionado algunos que me han llamado poderosamente la atención, ¿sí? Entonces, obviamente, una mujer que ha sufrido de distintos discursos en vigencia que atentaban contra su propia expresión profesional, académica, laboral, obligada a ejercer la prostitución para tener un sustento económico, va a velar por sus congéneres, va a velar por mujeres trans, por comunidades trans en el Perú, porque sabe perfectamente lo que es pasar por estas situaciones. Y obviamente lo mismo, ¿por qué se dice aguerrida, luchadora, gritona, contestona y bailarina? Hay muchos congresistas que se ponen diversas etiquetas, pero no se cuestiona eso. Se cuestiona cuando atenta contra nosotros. ¿Qué clase de persona que no es un hombre o mujer se va poniendo estas etiquetas, verdad? Y lo vemos aquí. Y comienza esta falacia de, pero en realidad debería hablar de macroeconomía, problemas sociales, pues los discursos de odio que se ejercen de forma solapada, como en este discurso, tienen también que revisarse, ¿sí? Este también es un discurso de odio que entra en vigencia. Nos habla sobre la educación, pero justamente es la falta de educación sexual, la falta de educación equitativa en espacios altoandinos, de donde viene Gaela, que generan este tipo de desigualdades. Hemos visto que la meritocracia es un mito, no existe ningún tipo de prueba de que en verdad la meritocracia va a generar igualdad, porque no en todos los estratos sociales se brindan las mismas oportunidades para todos. Por desgracia es así. Esto ya no vale la pena comentarse, pero vemos en efecto de quién viene ese tipo de comentarios. Perdiste notoriamente, ya, listo, supuestamente perdiste notoriamente y vemos algo aquí importante. No pienses que por ser trans, ojo, primer espacio de otredad, migrante, vas a ser elegida. Olvida también el hecho de que Gaela ha ejercido la prostitución, ha estado en el mundo de la prostitución, conoce perfectamente cómo se maneja esta esfera, cómo tras diversos discursos las mujeres y hombres que ejercen la prostitución son marginados, son proclives a abusos, no hay un sindicato que pueda ayudarles. Entonces, obviamente, estas esferas de otredad ofrecen una experiencia mucho más vívida, que sería adecuada ponerla en discusión. ¿Cuántos congresistas heterosexuales, hombres, mujeres, etcétera, han estado aquí para ser parte de normativas y derogarlas simplemente porque no las entendían? Vemos la energía que emplearon para decir, no, los libros del Estado están generando un discurso pro homosexualidad, con toda la ignorancia, con la falta de vivencia. Es justamente esto que estamos viendo aquí. Utilizamos un supuesto discurso a favor de otros elementos mucho más importantes, entre comillas, y olvidamos en efecto cómo puede ser de distinto, de diferente el Perú. Aquí también, por ejemplo, ¿desde cuándo llamar a alguien por su nombre es una fobia? Para empezar, no sé si se ha revisado el término de fobia, pero existen muchas palabras para generar un discurso de odio. Una estrategia para esto es llamar por el nombre que se brindó en su nacimiento a una persona que tiene otro tipo de identidad, que no es una persona binaria, que se identifica con otro tipo de género, ¿sí? Y que tiene todo el derecho a ejercer libremente su identidad de género.
Es una forma de atacar, claro está. Es una forma también de desatender un problema muy serio en el país, que es la disforia de género, y que puede generar distintos episodios de depresión, de ganas suicidas, porque no se está viendo la magnitud de este problema. Se está simplemente reduciendo a alguien a una caricaturización. Bien, aquí esto es importante, ¿sí? Tú no menstruas, no tienes ovarios, no tienes útero, tú no podrás concebir senos falsos, etc. Para esta persona, que es una mujer si no me equivoco, ser mujer tiene que ver con la maternidad o con la sexualidad inmediata, ¿verdad? Una mujer sirve para ser madre o sirve para coger, nada más. Fuera de estas esferas, las mujeres sagradas de nuestra familia, las madres de nuestra familia o las mujeres manchadas, las putas que solo sirven para ser cogidas, no pueden desempeñarse en otros espacios. Y si una mujer no menstrua, ya no es mujer. Vemos también que en lo que respecta a las mujeres que transitan por la menopausia, existen también diversos discursos. No tienes útero, no tienes ovarios. Muchas mujeres que han pasado por distintos procesos quirúrgicos de histerectomía se han visto también de alguna forma afectadas en su feminidad. Es increíble que hasta el punto en el que supuestamente la sexualidad femenina, la construcción del género femenino, se vea simplemente reducido a los genitales. Pero es uno de los problemas que afecta a la feminidad, que puede ser trans, que puede ser cis, porque se reduce únicamente a la figura femenina a hacer eso, a hacer genitales, a hacer glándulas mamarias, a hacer útero, a hacer ovario, ya sea para el placer, para el goce, o ya sea para el cumplimiento sagrado de sus deberes como madres. Y ya vemos que la maternidad en realidad no es sinónimo de feminidad, ¿sí? Entonces aquí nos falta muchísimo de estudio de género, muchísimo de enfoque de género y un poco de gramática también nos falta. Esto es increíble. El uso de, con todo respeto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchos acosadores utilizar este tipo de discurso? Con todo respeto, usted es hermoso, usted es bella. Lo mismo. Este tipo de estrategia lingüística busca justificar lo que se va a decir. Solo dijo tu verdadero nombre en la RENIEC. Reducimos un problema y generamos un discurso que pone en vigencia lo que el otro quiso decir. Esto no vale la pena comentarlo. Ya sabemos la intención de la persona que escribió este comentario. Lo mismo que esta. Es terrible, pero es cierto. Una gran parte de peruanos es transfobo. Pese a que una gran parte de hombres en el Perú se relacionan sexualmente con mujeres transexuales. Obviamente en espacios de desigualdad, cuando éstas se ven obligadas a ejercer la prostitución y acceder a determinadas prácticas de violencia. Este comentario, con todo el sarcasmo del mundo, busca hacer eso, caricaturizar. No estamos aquí para ver a las personas transexuales como seres humanos, no, ellos siempre van a ser objetos de nuestra burla. Si no lo son, entonces, pues no están cumpliendo con el deber que la sociedad les ha impuesto, entretenernos. Y vemos otro comentario de niño rata de Minecraft, ya lo dije. Lo mismo, el mismo discurso, si una mujer solo es mujer por sus genitales, estamos muy mal. Estamos muy mal. Y terminamos con esto, con el nombre o la pregunta inicial, ¿sí? Terminamos con el meollo del asunto. ¿Qué hizo este candidato después de que terminó el debate? Llamó a Gayla por su nombre, el nombre con el que está registrada en la RENIEC. Los cambios no los puede hacer, no hay una ley de enfoque de género, no hay una ley trans para asegurar este proceso de cambio en los datos del DNI de forma adecuada. No, según él, este es su nombre. Ella está cometiendo un error al transgredir esos espacios. Por lo tanto, tiene que ser castigada con ese reconocimiento, con ese linchamiento social, al darle ese nombre que no quiere recibir, porque no está acatando las normas de la sociedad. Y claro, luego viene el proceso de victimización. Yo no he hecho nada malo, pese a que estoy llamándole con este nombre, pese a que estoy cometiendo transfobia a sabiendas. Lo hago porque sé muy bien que voy a quedar impune. Y es por desgracia lo que han vivido muchas personas en la comunidad transexual. Han vivido en la violencia, han vivido con personas que los golpeaban, con personas que los atacaban, con personas que abusaban de ellas o de ellos. En el caso de los hombres trans, simplemente porque no veían más opciones de aceptación en distintos espacios, en distintos estratos, en distintos constructos.
Las personas transexuales presentan o enfrentan diversas desventajas. No tienen las mismas oportunidades laborales, no tienen las mismas oportunidades educativas, no tienen la misma aceptación en la sociedad, son constantemente objeto de burla o de mofa. Y también en lo que respecta a las relaciones interpersonales, tienen que ceder muchísimo. En lo que respecta a su familia, tienen que renunciar a lo que son o tienen simplemente que olvidarse de esta. En lo que respecta a las relaciones amicales o amorosas, muchas veces se someten a relaciones de abuso, a relaciones de desigualdad, porque esta necesidad de tener cariño, de tener compañía, hace que acepten a las únicas personas que supuestamente son tolerantes con ellas, cuando en realidad lo que hacen estas personas es abusar de esa desventaja, de esa necesidad que tienen de cariño, de reconocimiento, de afecto, para, sobre muchas mujeres y hombres transexuales, ejercer un discurso violento en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico. Este sigue siendo un problema en el país, esta sigue siendo una asignatura pendiente. No pensemos o no pensemos que vivimos en el país de los sueños, no. Para reconocer un poco nuestras desigualdades solo basta observar con mucha atención. Hay muchísimo que nos falta, pero si empezamos a identificar estos elementos y a reconocerlos, vamos a parar con este ciclo que solo deja mucho dolor, mucha invisibilización para demasiadas personas y sobre todo legitima discursos que ya no deben admitirse. Del mismo modo, si quieres saber un poco más sobre la perspectiva, la sensibilidad o lo que es la transexualidad, te recomiendo la película Una mujer fantástica, para que puedas observar cómo una mujer trans de clase media, ni siquiera en el estrato en el que está Gaela, ni siquiera que ha pasado por este tipo de situaciones, se enfrenta a una sociedad que la recrimina, que la ve como un monstruo, que la ve como un fenómeno, cuando presenta o se suscita la pérdida de un ser querido. Y cómo el hecho de que ella no sea nada de esta persona la imposibilita de poder siquiera realizar un proceso de duelo normalizado. En ese sentido es necesario entonces que empecemos a observar con mayor plenitud estos discursos y comencemos a cuestionarlos, comencemos a informarnos, no seamos uno más de todas estas personas que ejercen discursos de odio como si fueran solo opiniones sanas. No, tenemos que saber que en cada cosa que estamos diciendo, cada palabra que pronunciamos hay una carga. De nosotros dependerá si esta carga va a ayudar, va a alentar a otros en su lucha o va simplemente a hacer que sus voces queden en silencio. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke